A todos, que el Señor los bendiga. Como pueden observar en sus boletines, el mensaje de hoy es acerca de milagros. ¿Ustedes creen en los milagros? Yo también. Un milagro es un suceso maravilloso, extraordinario, que las leyes naturales no pueden explicar porque su naturaleza es de origen divino. No podemos negar que aunque en diferentes áreas de nuestras vidas, ya sea en lo laboral, en las finanzas, en la salud o en la familia, todos necesitamos uno. Todos necesitamos un milagro. Mas hay quienes piensan que los milagros quedaron en el pasado. En las historias que narra la Biblia, piensan que Jesús ya no hace milagros, que estos han dejado de existir. Perecieron pues. Murieron los milagros, pero eso no es verdad, porque la Biblia dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios hizo, hace y seguirá haciendo milagros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los milagros existen, pero solo logran alcanzarlos aquellos que reconocen su necesidad y se postran a los pies de Jesús. Aquellos que esperan en Él y creen como lo hizo un hombre llamado Jairo. Los invito a conocer quién era este hombre y cuál era el tremendo dolor que estaba experimentando. Leamos por favor el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo era de gran importancia y autoridad dentro de la comunidad judía, pues era un alto funcionario de una sinagoga en Capernaum. Era un hombre respetado por la gente de aquel lugar. Su círculo social seguramente lo conformaban los religiosos de aquel tiempo, los saduceos, los sacerdotes, y no podían faltar los fariseos. Él entonces formaba parte del grupo religioso que rechazaba a Jesús. Lo rechazaban porque el Señor estaba en contra de sus tradiciones y sus enseñanzas, las cuales estaban acomodadas a sus propios intereses. Ahora bien, sabemos que por donde iba el Señor hacía milagros, y Capernaum no fue la excepción. Allí sanó al siervo del centurión, al paralítico que bajaron por el techo, al hombre de la mano seca. Este último fue sanado en una sinagoga, tal vez fue en la misma sinagoga que Jairo dirigía. Él entonces sabía de Jesús, sabía que el Señor hacía milagros, pero como no los necesitaba, no se acordaba del Señor. Jesús era ignorado por este líder religioso. Pero llegó un día en que este hombre, al que aparentemente no le faltaba nada, tuvo una gran necesidad. Su pequeña hija, la consentida, la alegría de la casa, se enfermó gravemente. Seguramente con todo el dinero que Jairo tenía, la hizo atender de los mejores médicos. Tal vez le compró la mejor medicina, la más cara, nada de genéricos. Para la hija de don Jairo lo mejor. Los fariseos, como ellos creían estar más cerca de Dios, seguramente hicieron largas oraciones por la pequeña, pero ella no mejoraba. Al contrario, su salud empeoró y Jairo ya no podía hacer más. Todos sus recursos habían fallado. Imagínense cómo se sentiría aquel hombre desesperado al ver cómo poco a poco se iba apagando la vida de su pequeña. Frustrado al comprender que ni su dinero ni sus amigos religiosos podían salvarla. Porque, ¿sabes? El dinero no salva. La religión no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 4:12, nueva versión internacional. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos.
Al enterarse Jairo que el Señor estaba en Capernaum, se encendió en el corazón de este hombre una luz de esperanza, una luz llamada Jesús. Fue de esta manera, a través de una necesidad, que el Señor logró captar la atención de aquel hombre. De esa manera, el Señor a veces capta la atención del ser humano. Cuando gozamos de buena salud, cuando tenemos platita en el bolsillo, cuando todo está bien en casa, como dice en Romanos 3:11, nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Cuando todo marcha sobre ruedas, no nos acordamos de Jesús, lo ignoramos e incluso lo rechazamos. Esto me hace retroceder 15 años en el tiempo. Cuando mi esposo me hablaba del evangelio, yo siempre le decía, no gracias, eso no es para mí. Cuando él me hablaba de Jesús, habían dos opciones, que yo me quede dormida o que aquella conversación terminara en discusión. Porque él me decía cosas que yo no entendía, cosas que iban en contra de mi tradición, en contra de lo que me habían enseñado mis padres desde pequeña. Él me hablaba de un Cristo resucitado y yo conocía a uno que estaba colgado en un madero. Él me hablaba de que había un solo camino para llegar al cielo y a mí la tradición me había enseñado que existían muchos. Él me hablaba de milagros, pero yo no creía en ellos. Él quería presentarme a su Cristo, pero yo no quería conocerlo. Mas un diagnóstico médico me hizo cambiar de opinión. César y yo teníamos poco tiempo juntos, aún no teníamos hijos. Al hacerme unos estudios, el médico vio en mi útero algo que no era normal y me habló de la posibilidad de extirparme el útero. Eso significaba que jamás podría tener hijos. Fue entonces cuando le dije al Señor, mucho gusto Jesús, me llamo Fátima. Porque cuando vienen los problemas a nuestras vidas y nuestros recursos fallan, es cuando nos acordamos de los recursos divinos. Es a través de la necesidad cuando recordamos que tenemos un Dios todopoderoso que puede ayudarnos, que puede darle descanso a nuestros agobiados corazones. Jesús dijo en Mateo 11:28, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tu problema, cualquiera que éste sea, tiene solución. La vas a encontrar a los pies de Cristo. Pues déjame decirte que para recibir un milagro tienes que postrarte a los pies de Jesús. Tal vez usted diga, pero hermana, yo sí me postro a los pies del Señor. Cuando oro yo me pongo de rodillas. Más que postrarnos físicamente, lo que debemos postrar es nuestro corazón. Debemos derramarlo delante del Señor. No solo es orar con ruegos y súplicas, con lágrima, moco y baba, con insistencia, de manera incesante, como lo hizo Jairo. Y va más allá todavía. Me llama la atención la actitud con la que este hombre se acercó a Jesús. Él no le dijo, mira Jesús, yo soy un hombre de la alta sociedad. Soy importante, de prestigio. Todo Capernaum a mí me respeta. Le sirvo a Dios. Soy un líder de la sinagoga. No fue así, porque sabe, los seres humanos no somos merecedores de los milagros de Dios. ¿Quién merecía, por ejemplo, el milagro de la salvación? Nadie. No es por obras, es por fe, pero hasta eso es de Dios, porque es Él quien nos da la capacidad para poder creer. Dios no nos hace beneficiarios de sus favores por los méritos que hemos hecho que podamos hacer, sino por los méritos que hizo Cristo al subirse a la cruz y morir por nosotros. Es por su amor, su misericordia y su gracia redentora que podemos acceder a ellos. Dice el texto bíblico que Jairo se postró a los pies de Jesús. ¿Cuándo un fariseo se iba a postrar a los pies del Señor? ¿Qué diría la gente de Jairo? ¿Qué dirían sus amigos, los pelucones fariseos? Y de la sinagoga ni hablar, lo más seguro es que fuera expulsado de ella. Uno de los significados de la palabra postrarse, según el diccionario, es derrumbar algo. Cuando Jairo se derrumbó a los pies de Jesús, junto con él se derrumbó su orgullo. A pesar de que la Biblia no dice que lo llamó Señor, sus hechos lo dijeron. Al postrarse le adoró,
Reconoció que estaba frente a alguien que era superior a él. Reconoció mediante aquella acción lo que usted y yo también debemos reconocer. Nosotros somos pequeños. Dios es grande. Nosotros no sabemos nada. Él lo sabe todo. Nosotros somos malos. Él es bueno. Nosotros somos pecadores. Él es santo. Dios quiere que nos acerquemos a Él con humildad. Salmo 138, versículo 6, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. El Señor quiere que se derrumben en nuestro corazón la arrogancia, la altivez, la vanidad, el orgullo, la soberbia. Pues estos son obstáculos que impiden que Dios obre un milagro en nuestras vidas. Segunda de Reyes narra la historia de un comandante sirio llamado Naamán, el cual estaba enfermo de lepra. Necesitaba un milagro, creía que Dios podía sanarlo. Cuando Eliseo le mandó a decir que se lave 7 veces en el Jordán, esta fue la respuesta de aquel hombre. Segunda de Reyes 5:12, literal A. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Naamán no quería bañarse en las aguas del Jordán porque éstas eran lodosas. Solo hasta que se derrumbó su altivez, su orgullo, su arrogancia y humildemente se fue a bañar en aquel río, el Señor lo sanó. Obró un milagro en aquel hombre. Pues como dice en Santiago 4:6, literal B, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Luego Naamán dijo lo siguiente, Segunda de Reyes 5:15, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El rey David dijo en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Si viviéramos vidas postradas, vidas quebrantadas, humilladas a los pies de Jesús, no pararíamos de ver milagros en nuestra familia, en nuestra iglesia y, ¿por qué no?, en nuestro país. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no quiere gente perfecta, solo quiere verdadera adoración, perseverancia y humildad. Esa es la actitud que derrite el corazón de Dios. Esa fue la actitud que tuvo Jairo y la respuesta del Señor fue: vamos, yo te ayudo. Pero algo sucedió en el camino. Se retrasó el milagro de Jairo, pues en ocasiones, para recibir un milagro, tienes que saber esperar. Marcos 5, del versículo 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy no vamos a hablar de esta atrevida mujer que le arrebató un milagro al Señor, de ella hablaremos en otra ocasión. Hoy vamos a centrarnos solo en Jairo, cuyo milagro quedó en la sala de espera, al detenerse Jesús a platicar con aquella mujer. No creo que a Jairo le haya gustado esperar. La verdad es que a nadie le gusta esperar. Cuando vamos de compras o cuando estamos en el banco, por lo regular queremos ser atendidos brevemente.
Y mucho se debe a que como vivimos en un mundo donde la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, nos hemos acostumbrado a lo rápido. Por ejemplo, antes para preparar un queso de leche en la cocina nos tomaba por lo menos 1 hora. Ahora en el microondas lo podemos hacer rapidito, en 15 minutos. Y así como sucede en el ámbito natural, queremos que también suceda en el ámbito espiritual. Queremos que los milagros ocurran rápido. Pero ¿sabe? En el cielo no hay microondas. Los milagros Dios los cocina en leña, a fuego lento. Mientras Jesús platicaba con aquella mujer, yo me imagino a Jairo preguntándose a sí mismo, ¿por qué tarda tanto Jesús? ¿Será que se olvidó de mi hija? ¿Por qué a esa mujer sí le presta atención y a mi hijita no? ¿Será que mi hija no es importante para él? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar al Señor? Esas son las preguntas que suelen pasar por nuestras mentes cuando estamos a la espera de un milagro. ¿Por qué tarda tanto el Señor? ¿Será que se olvidó de mí? ¿Por qué al hermano Filemón sí le concedió un milagro y a mí no? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Hace unos meses atrás platicaba con la hermana Marlene y ella me comentaba de un problema que tenía en su salud, el cual para mi sorpresa era exactamente igual al que yo tengo. Entonces nos comprometimos a orar la una por la otra. Cada vez que nos veíamos le preguntaba, hermana, ¿cómo está de salud? Ella me decía, sigo igual, Fátima, pero estoy orando. ¿Y tú? ¿Cómo sigues? Mi respuesta era, yo también sigo igual, pero también estoy orando. Le estoy pidiendo a Dios que obre un milagro. Al cabo de un tiempo, muy contenta, ella me dijo, gloria a Dios, Fátima, ya no me mareo, el Señor me curó. Y a mí me alegró escuchar aquella noticia, pero no pude evitar pensar, ¿por qué a mi hermana la sanó y a mí no? ¿Cuánto más tengo que esperar? Tal vez usted ha experimentado lo mismo, quizás ha visto cómo otras personas que están a su alrededor han recibido un milagro y usted aún no. Mas no piense que Jesús lo ha olvidado. Él conoce cada una de sus necesidades, las cuales son importantes para Él, y va a satisfacerlas cuando sea el tiempo indicado. Mire lo que dice Eclesiastés 3:1, Reina Valera actualizada. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y Habacuc 2, versículo 3, palabra de Dios para todos, dice lo siguiente. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demoren en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Amén. Como podemos darnos cuenta, aunque no nos guste, tenemos que esperar. Mas déjeme decirle que el tiempo de espera tiene un propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mientras esperamos por nuestro milagro, el Señor no se cruza de brazos, Él trabaja en nosotros. Filipenses 1:6, traducción en lenguaje actual. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Nosotros somos como un edificio en construcción y el Señor Jesucristo es nuestro arquitecto constructor. Él va poco a poco diseñando nuestro carácter y en el tiempo de espera el Señor, entre otras cosas, nos ayuda a desarrollar paciencia. Santiago 1, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Según el diccionario, la paciencia es la calma y la tranquilidad para esperar. Eso quiere decir que no se trata solo de esperar, hay que saber esperar, hay que hacerlo con calma y tranquilidad, sin quejarnos, sin cuestionar a Dios, sin desesperarnos, sin afligirnos. Dios quiere que seamos pacientes, pues solo los que tienen paciencia logran alcanzar sus promesas. Veamos lo que dice Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas tenga usted la plena seguridad que mientras nos encontremos en la sala de espera, nuestras fuerzas serán renovadas diariamente, porque Dios es fiel a su palabra.
Y su palabra dice en Isaías 40:31, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El rey David dijo en Salmos 27:14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Ustedes han comido alguna vez algo preparado en leña? ¿Sí? Bueno, yo he comido el pan y créanme que es delicioso, es exquisito. Pues así también son los milagros de Dios, exquisitos. Créanme, yo los he degustado, vale la pena esperar. Pero hay algo más que debes comprender con respecto a los milagros. Para recibir un milagro tienes que creer en el Señor más allá de las circunstancias. Leamos por favor Marcos 5 del 35 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Imagínense la escena. Los mensajeros llegan a desanimar a Jairo con tan nefasta noticia. Jairo, sentimos decirte esto, pero tu hija murió. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Vamos a casa, ya todo está listo para el funeral. Ya mandamos a ver las flores, ya contratamos a las lloronas. Les explico algo, las lloronas sí existían. Las lloronas en aquel tiempo era una costumbre judía contratar a mujeres para que lloren en los funerales. Estas eran conocidas como las lloronas o plañideras, las cuales me imagino que mientras más lloraban, más cobraban. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En fin, Jairo, ya no hay nada que el maestro pueda hacer, ya es demasiado tarde, tu hija se murió. Yo me imagino a Jairo desplomado en el piso ante tan dolorosa noticia. Pero ¿sabe? También me imagino a Jesús tomándolo de los hombros, levantándolo y diciéndole, no te preocupes, Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Jairo creía en Jesús, por eso se acercó a pedirle su ayuda, pero la cosa se había puesto peor. Ya no se trataba de creer que Jesús podía sanar a su hija, ahora se trataba de ir más allá, creer que Jesús podía resucitarla. Pero ¿sabe? Aquellas palabras de Jesús animaron el corazón de este hombre, quien seguramente pensó, para ellos quizás sea tarde, pero no para el Señor. Y echando fuera el temor, creyó en Jesús más allá de las circunstancias, más allá de la noticia desalentadora que había recibido. Y la fe de este hombre fue recompensada. Aquel día sucedió algo maravilloso en casa de Jairo, algo que solo pudieron contemplar los padres de la niña y los 3 discípulos de Jesús. Porque, ¿sabes? Los milagros no pueden verlos cualquiera, no los verán los que dudan, no los verán los que se burlan, solo los verán aquellos que creen. El ambiente en aquel lugar fue transformado, Jesús lo transformó. Aquel día las lloronas se quedaron sin chamba, porque no hubo funeral, hubo fiesta en lugar de luto, vida en lugar de muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hubo
alegría en lugar de llanto, porque eso es lo que trae la presencia de Jesús a la vida del ser humano. Yo me imagino la cara de asombro de la gente. Me imagino a Jairo nuevamente desplomado en el piso, pero ya no de dolor, ya no de tristeza, sino de felicidad. Aquel milagro llegó cuando nadie lo esperaba, cuando la situación parecía definitiva, irreversible, cuando aparentemente era tarde, se hizo presente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellas palabras de vida, aliento y esperanza que Jesús le dijo a aquel hombre, nos dice también a nosotros cuando estamos orando por un milagro y la situación en lugar de mejorar empeora. Cuando estás clamando para que Dios te sane de una gastritis y el médico te dice que tienes cáncer. Cuando estás pidiendo un milagro en tus finanzas y te botan del trabajo. Cuando estás orando para que las cosas se arreglen en tu matrimonio y tu cónyuge se va de la casa. Cuando estás intercediendo por tus hijos para que ellos se acerquen al Señor, pero ves cómo día a día se alejan más y más de Él. Ante tan dolorosa situación, Jesús te dice, no temas, cree solamente. La clave para recibir un milagro no radica en lo que Dios puede hacer, porque Él lo puede todo, su poder es ilimitado. La clave radica en lo que tú y yo podamos creer que Él hará. Jesús dijo en Marcos 11, versículos 23 y 24, traducción en lenguaje actual, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, casi todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿No dice así? Ay, perdón, me equivoqué. ¿Y cómo dice entonces? Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. ¿Se los repito? Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Jesús quiere que tu fe se extienda más allá de la crisis, más allá de la prueba, más allá de cualquier circunstancia, porque ¿sabes? Estas no son eternas, a su tiempo van a desaparecer, pero nuestro Dios permanece para siempre. Dios quiere que eches fuera de tu vida el temor, que no te dejes guiar por lo que ven tus ojos. Recuerda que tú ya no andas por vista, sino por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando la realidad de las circunstancias te muestra tu problema como algo definitivo, como algo irreversible, no temas, cree solamente. Cuando alguien pretenda desanimarte diciéndote, ¿para qué sigues orando si ya es demasiado tarde? No te aflijas, no te des por vencido. Recuerda que cuando aparentemente ya es tarde, es cuando se hace presente la ayuda divina. Es cuando se hace presente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que todo lo suple, aquel que todo lo puede. Gloria a Dios, el victorioso, el todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando alguien te diga, tu problema no tiene solución, no puede ser, es imposible, tú respóndeles lo siguiente, Lucas 18, 27, hazlo sonriendo. Diles así, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y diles también, Isaías 12:2, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, ha obrado grandes milagros en mí. Uno de ellos, restauró mi hogar. Mi esposo y yo teníamos muchos problemas. Yo oraba para que Dios obre en medio de aquella situación, pero un día la cosa se puso peor. Él decidió irse de la casa, alegando que ella no me amaba. Entonces yo le dije al Señor, ya no voy a seguir orando. Tú lo escuchaste, ya no me ama. Pero Él me decía, el amor nunca deja de ser. Él me decía, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Decidí entonces confiar en Él al estilo Abraham, esperanza contra esperanza.
No fue fácil. Durante el proceso viví situaciones feas, amargas, que pretendieron ahogar mi fe, infundir temor en mí, hacerme desistir de mi milagro. Llegaron también los mensajeros de Jairo. Personas que me daban malas noticias, personas que con sus comentarios, lejos de animarme, lo que causaban en mí era desánimo. Ay, ya no puedes hacer nada. Si tu marido te dijo que ya no te amaba, se acabó. Afortunadamente solo tienes un hijo. No te preocupes. Dios pondrá en tu camino a otro hombre conforme a su corazón. Así me decían. Pero yo no quería otro hombre. Yo quería regresar con mi gordito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor concedió el deseo de mi corazón. Pues como dice en Mateo 7, versículo 8, traducción en lenguaje actual, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Al cabo de un tiempo y sin haberlo invitado, César volvió a la casa, para asombro de la gente y para la gloria de Dios. Como puedes darte cuenta, el mismo Jesús que obró un milagro en la hija de Jairo, 2000 años después, sigue obrando milagros en la vida del ser humano. El mismo Señor que tuvo el poder para transformar el agua en vino en las bodas de Canaán, tiene hoy también el poder para transformar el más feo y amargo problema en el más hermoso y dulce milagro. Para concluir, solo aconsejarte que no vistas de luto tu corazón, pues tu milagro, aquello que tanto anhelas, no está muerto, solo duerme. Y en el tiempo indicado, el Señor lo levantará. Le dirá, Talita Cumi. Tú solo espera en Él y por encima de toda circunstancia, cree solamente, porque al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás tú estés aquí por primera vez y no has recibido aún a Jesús como tu Señor y Salvador. Necesitas entonces el milagro más grande que puede hacer el Señor en la vida del ser humano. Necesitas la salvación de tu alma. Si tú deseas recibir hoy ese milagro, levanta tu mano. Hoy puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Solo levanta tu mano. No veo ninguna mano levantada, así que asumo que todos somos de Cristo. Entonces, iglesia, ponte de pie. Te invito a orar. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor está aquí. Iglesia, levanta tus manos en señal de adoración a Dios y exprésale a tu Padre Celestial con tus propias palabras cuál es tu necesidad. Señor, esta mañana postramos nuestros corazones delante de tu presencia. Tú nos conoces, Rey. Tú sabes qué es lo que nos está causando dolor. Tú sabes cuál es el milagro que tanto anhelamos ver realizado en nuestras vidas. Aunque a veces nos hemos desanimado, nos hemos cansado, Señor. Hoy nos arrepentimos de aquella actitud, porque esta mañana tu palabra nos ha fortalecido, nos ha animado a seguir esperando, a seguir creyendo en ti, pues tú eres el Dios que no defrauda, eres el gran yo soy. Para ti no hay imposible, tú lo puedes todo. Creemos que por muy difícil, por muy agresiva que sea la situación que estamos atravesando, tú tienes el control de ella. Y en el tiempo indicado, tú vas a obrar un milagro en medio de aquella situación. Gracias, Padre. Gracias no solo por lo que harás, sino por lo que ya has hecho en nuestras vidas. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.